Bienvenido al canal de Funcionario de Prisiones, donde debatimos sobre el sistema penitenciario y creamos material para el opositor. Hoy está con nosotros Sergio Fernández, el opositor que ha sacado la mejor nota en la oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en tan solo 2 años de estudio y aprobando a la primera. En esta entrevista, Sergio nos va a contar al detalle su método de estudio. Me llamo Sergio Fernández, vivo en un pueblo cerca de Barcelona y bueno, pues yo estudié la ESO, estudié el bachillerato y luego decidí hacer filología española. Yo estudié filología española, empecé en el 2007, sí, es cierto, en el 2007 y me acabé licenciando en 2012. ¿Qué pasaba en 2012? Tú te acordarás que había una crisis enorme, una crisis económica enorme y yo en ese momento, cuando acabo la carrera, decido irme al extranjero. Me voy al extranjero y bueno, mi idea era irme a Londres, a aprender un poco el inglés, a perfeccionarlo y lo que tenía que ser un año se convirtió en 11 años. ¿Vale? Viví 11 años en Londres. ¿Te gustó la carrera de Filología Española? Sí, sí, yo siempre había querido ser profesor, a mí siempre, yo hice el bachillerato humanístico, los números a día de hoy pues tampoco, a mí siempre me gustaba leer mucho y yo pues decidí el bachillerato humanístico. Y bueno, tengo un hermano gemelo también, mi hermano, él decidió hacer la carrera de Derecho, mi hermano hizo la carrera de Derecho y yo me fui por una licenciatura en Filología Española. Y bueno, me licencié y bueno, yo quería salir de casa de mis padres básicamente, tenía 22 años recién cumplidos cuando acabé la carrera porque me lo saqué en 5 años realmente, hubo un año que me costó un poco, y me acabé en 5 años y me fui a vivir a Londres. Bueno, he vivido en casi todo el Reino Unido, es decir, he vivido en Escocia, he vivido también en Irlanda, que no forma parte del Reino Unido, también he vivido en Londres, en Bournemouth, en Southampton, o sea, pero para resumir, digo Londres, porque así es donde estaba la mayor parte del tiempo. Y bueno, pues yo estaba ahí 11 años, más que todo por inercia, porque las cosas me iban más o menos bien, no trabajaba de lo mío, evidentemente. Primero empecé con trabajos así de fábrica, para un poco, pues para vivir allí, porque tienes que ganar dinero para estar allí. Y bueno, al final, pues bueno, yo estaba en una posición relativamente cómoda. Tenía 2 trabajos, tenía mi piso, Bueno, un piso. muy cómodo no puede ser, ¿no? Trabajar dos trabajos, No, ¿no? no, pero quiero decir que tenía 2 trabajos compatibles, es decir, yo Ok, trabajaba 8 horas al día, pero con 2 trabajos, es decir, que ok. no, que era totalmente cómodo, es decir, no trabajaba los fines de semana, por ejemplo, ganaba más o menos bien lo que gana medianamente un londinense, o quizá menos, pero bueno, ganaba bien, o sea, no había problemas, ¿no? Pero yo sí que tenía un problema interior, que básicamente, y tú seguramente lo conocerás, porque si vives en Francia lo vas a conocer, que es la sensación de ser un expat, un expatriado. La sensación de que estás en un sitio que no te toca, ¿vale? Hay gente pues que hace su vida y, bueno, conoce a alguien autóctono, lo que sea. No fue mi caso. Mi caso, pues, hubo una relación que falló, no fue a más y, bueno, pues llevo 11 años allí y con la sensación de que tengo que volver, de que lo que estoy haciendo aquí no puedo perpetuarlo todo el rato. No puedo perpetuarlo y aunque esté, repito, aunque yo estoy bien desde una situación económica y tengo mi círculo de amigos, tengo todo lo que se puede vivir bien, pero yo tengo la sensación de que no es mi casa, ¿sabes? Al final, pues mi familia está en España, mi patrimonio está en España, en algún momento tengo que volver. Entonces, claro, aquí es cuando, en la primera dificultad, después de 11 años en tierra extranjera, ¿cómo vuelves a España y empezar de cero? En mi caso era difícil, con una carrera con filología española, no habiendo seguido el hilo, porque yo nunca hice nada relacionado con la filología española, lo que puede ser, ni trabajar en ediciones, ni yendo por el tema de las enseñanzas de lenguas extranjeras, ¿no? La L, ¿no? Enseñanza de lenguas extranjeras. Yo nunca hice nada de eso, entonces tenía que empezar un poco de cero. Y es aquí donde entra el tema de las oposiciones. Yo empiezo a mirar oposiciones, empiezo a mirarlo ya con el COVID, cuando ocurre yo el confinamiento lo pasé allí en Inglaterra, y yo empiezo a mirar algunas oposiciones que yo creo que me pueden ir bien a mí. Y al final, pues bueno, pues yo decido prisiones, pero claro, yo después de 11 años, volver a España no es fácil, ¿vale? No es fácil, no sé cómo hacerlo, primero planeo una cosa, luego hago otra, al final es que, bueno, pues, ¿cómo vuelves a España? Pues tenía que volver dicho coloquialmente, con la cola entre las piernas, es decir, volver a casa de los papis.
todo lo demás no me funcionaba porque iba a estar peor. ¿Te Básicamente, refieres que era difícil encontrar trabajo? evidentemente, o sea, y a lo mejor podía encontrar, pero que iba a estar peor que en Inglaterra, para eso me quedaba Mm, allí. Y entonces yo tenía claro que si quería opositar, tenía que dedicarme al 100%. Es decir, yo no quería hacer una cosa a medio gas. Si quería opositar, tenía que hacerlo al 100%, ¿vale? Y quería dedicarme al 100%. Y ahí es cuando, bueno, decido volver a casa de mis padres con 34 años. Pues bueno, es una situación dolorosa, ¿no? Después de haber estado viviendo en el extranjero tanto tiempo, ser independiente y volver a casa de los padres, pues los padres te miran. O sea, mis padres son buena gente, pero a ver, dicen, a ver, niño, ¿dónde vas? O sea, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer, no? Que mi hermano, por ejemplo, ha hecho carrera militar. Mi hermano es militar, está muy bien posicionado, evidentemente. Claro, las comparaciones duelen, ¿vale? Tienes un hermano bueno y uno que, el bueno, gemelo, ¿no? El hermano el gemelo. gemelo, los dos hemos estudiado en el mismo cole, los dos hemos tenido la misma educación y uno te sale militar, capitán, que está con doña Leonor, ¿vale? Y otro te sale que está con 34 años viviendo en su habitación con cortinas de Mickey Mouse, ¿sabes? O sea, no sé si me entiendes. O sea, que es una situación, pues, dolorosa para mí, ¿Y para mi tú querías orgullo. volver, querías volver a Cataluña o a España o te daba un poquito igual? Bueno, yo si volvía a mi casa, a Cataluña, ¿no? Pero yo, esto es otra cosa también, yo empiezo preparando las prisiones catalanas, pero el año que yo empiezo a preparar lo que es el 2023, el verano 2023, sale la convocatoria y salen 66 plazas, ¿vale? Son pocas plazas. Anteriormente la convocatoria de ayudantes había sido enorme, ¿no? Como sabes, juntaron dos convocatorias. Pues ahí es cuando yo, después de 3 meses o así, me decido irme a seguir con la española. Y ya está. Y de ahí ya no he Y mirado para cuéntanos un atrás. poquito la diferencia en Cataluña, porque tenéis parte del temario en común, pero luego no sé si tenéis Bueno, puntos o prácticas. yo realmente, como no llegué a profundizar tanto, lo que hice me valió, ¿vale? Porque toda la parte general, lo que es el tema función, el tema de la organización del Estado y tal, es exactamente lo mismo. Empieza a cambiar, sobre todo en penitenciario, en lo que es el régimen económico administrativo, porque tiene la competencia transferida. Entonces, ese tema sí que cambia, porque lo que hace la Junta de Tratamiento, las competencias del director no son las mismas, son diferentes. Y cambia también el tema 11 de la Relación Laboral Especial Penitenciaria, porque ahí tienen el CIRE, que es el equivalente a la entidad estatal para España. Y luego cambia también, pues, cambia un poquito todo, ¿no? Porque cada comunidad autónoma tiene su ley de función pública, su ley de transparencia, su ley de igualdad, que en muchos casos es muy parecido a la ley española, ¿vale? Muy parecido, pero ahí es donde se diferencia un poco. Pero bueno, yo no llegué, Incluso, Sergio, las pruebas de acceso también son diferentes, no, ¿no? la prueba de acceso es cierto, es diferente. Hay pruebas físicas, hay pruebas psicotécnicas, Mm, pero la diferencia es que, por ejemplo, las físicas no son eliminatorias. No son ok. eliminatorias. Hay gente que va con mucha antigüedad porque es una posición concurso, es otra cosa, es oposición Mm, concurso. Entonces, apruebas la fase de oposición y luego hay un 30% de concurso, ok, ¿vale? Entonces no depende de ti. O sea, yo ok. veía, yo vi las calificaciones de una convocatoria anterior, lo que se podía ver, lo que era público, y veía que la fase de concurso pues contaban años de antigüedad, trienios, si había estado como interino, y eso pues te sumaba la nota un montón, ¿vale? Eso al final Mm. pues, si vas sin años de antigüedad y sin nada, pues dependes un poco de la oposición solo, que es el 70%, que no es Sí, tanto. que podías sacar una gran nota y quedarte fuera. O sea, que estuviste analizando Evidentemente, y dijiste, evidentemente. mira, pues mejora el resto de España. Ok. Sí, Mm. evidentemente. ¿Y por qué, Sergio, decidiste prisiones y no otra oposición? Y también coméntame un poco, antes de opositar, ¿tan mal estaba el panorama en el sector privado? ¿De verdad no había entrevistas, no veías ninguna posibilidad? Bueno, a ver, yo en España no pruebo. A ver, yo tuve que tener un trabajo de empresa de trabajo temporal porque para convalidar el paro inglés necesitaba trabajar en España, ¿no? Porque si no, no podía obtener paro, ¿no? Yo no podía obtener Mm. paro porque tienes que estar en situación legal de desempleo y dejando todo en Inglaterra no estás en situación legal de desempleo. Tienes que haber sido, bueno, pues hay unas causas tasadas y bueno, yo tuve que tener un trabajo y no me costó encontrarlo, ¿no? Yo tenía claro que quería, como veía a mi hermano que le iba muy bien de funcionario,
aunque le ha hecho carrera militar, pero bueno, ahora está dentro del ámbito militar, está como en el ámbito civil, ¿no? Porque él no es más casi administrativo, no administrativo, tiene una función administrativa más que militar, aunque ha hecho toda la Sí, carrera que tú militar. querías un poco la estabilidad. Tú dijiste, yo estoy Exacto, viendo aquí el exacto. panorama en el sector privado, lo que voy buscando es algo un poquito más fijo que me Exacto. permita. Estaba también un poco cansado de, pues de trabajos más bien precarios, ¿no? Porque aunque yo te digo que en Inglaterra me iba bien, pero siempre había cierto tiempo que decía, hostia, ahora este trabajo no me han dado muchas horas o me han dado menos horas de las que yo creía. Pues yo quería buscar también la estabilidad un poco. Y entonces a la hora de valorar oposiciones, pues valoro esto, la que sea oposición, que solo dependa de ti mismo, de tu esfuerzo, y prisiones salió como una de las principales. También estaba el administrativo y tal, pero prisiones me llamaba más, también un salario más alto, también el tema de la libranza es muy atractivo, y luego como plataforma para hacer otras cosas. ¿Y tú conocías a alguien del sector o no? No, no conocía a nadie del sector, y lo que sabía de prisiones es lo que puede saber cualquier persona. Es decir, no sabía nada del sector, y bueno, y me consta que hay mucha gente que cuando empieza no sabe nada tampoco. Es decir, hay gente que sí que ha tenido un contacto con su carrera, a lo mejor ha hecho criminología o incluso derecho, pero en mi caso no tuve ningún contacto. Yo básicamente lo veía como una plaza de empleo público. ¿Esto era Sí, antes de haber decidido opositar o no, cuando ya estabas eso de metido en la hecho oposición? yo vi que había un curso, pero me lo perdí, En 2023 me lo perdí, ¿vale? Y yo en 2024, o sea, cuando quedaba ya pues poco para el examen, vi ese curso y sí que lo hice, sí que me apunté. Bueno, y lamento no haberlo visto antes porque da unos muy buenos consejos, realmente. Pero en la parte final de estudio apliqué mucho lo que él decía. Sobre todo temas de repaso y tal, lo apliqué mucho, que si quieres luego te puedo decir. Ok, sí, sí. Y Sergio, que hemos empezado directamente presentándote y demás, pero bueno, enhorabuena que has sacado el número uno, que nos ha Sí, olvidado, quizá deberíamos haber empezado por ahí. Enhorabuena, la mejor nota, ¿no? Así que sí, chapó, chapó. sí. ¿Te lo esperabas o no? No me lo esperaba para nada, no me lo esperaba. Y además yo me bunkericé. Yo cuando hice el examen no miré hojas de respuesta, no miré nada. Yo lo había visualizado, yo como cuando hacía en la universidad, que yo vas ahí y miras en tu expediente virtual la nota, pues yo quería hacer lo mismo. Yo totalmente me bunkericé. De lo único que me enteré No fue de... conocía ese término no conocía el término de lopozulo, pero el bunkericé nunca lo había escuchado. Vale, pues sí, yo sí me he bunkerizado este año en muchas cosas, también de aspectos negativos, que si quieres luego te voy a explicar, pero sí, yo me bunkericé. Yo básicamente lo he dado todo, yo hasta que no me salga la nota en la sede virtual, yo no miro nada. Yo lo único que me enteré fue de esta pregunta 13 que la llegaron a cambiar, primero era 82 artículos, luego 80. Bueno, me enteré porque lo leí por error en un email que envió la academia, no me importaba, no tenía mucha relevancia, pero yo no me enteré de nada. Yo hasta que no me salió la nota virtual, yo no vi. Yo, de hecho, cuando vi número uno ahí, yo no sabía que era número uno. Yo le envié una foto a mi academia, le dije, mira, bien, he aprobado. Y me responde diciendo, ¿por qué eres el número uno? O sea, yo no sabía, porque cuando te dan ahí todas las notas y todo, es grande, ¿vale? Es como una gráfica, te pone los errores, te pone la nota ponderada, te pone la nota de otros exámenes, y hay una que pone orden de posición y pone el número. Y yo pues, es que no vi ni el uno, porque yo se lo envié directamente a mi madre, a mi padre, y se lo envié a la academia, y luego sí que vi el uno, y cuando me respondieron me dijeron, eres el número uno, eres el número uno. Y bueno, pues nada, sin creérmelo durante semanas, y todavía no me lo creo mucho, pero bueno. Pero después del examen, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Pensabas que sí que te Yo había salido bien? A ver, yo el primero sabía que lo tenía en el haber, el primero sí. El primero me fue bastante bien, y creo que alguien me corrija, que vea este vídeo, pero yo creo que he sido el que ha sacado más en el primer examen y en el segundo, porque creo que no hay nadie que haya sacado más de 106 en el primer examen, que es lo que saqué yo. No conozco a nadie, puede que haya alguien que haya sacado más, pero de los que he conocido yo, porque me he comunicado con el segundo y el tercero, con el segundo le envié un mensaje y le pregunté, ¿qué has sacado? Y había sacado un poquito menos, no recuerdo ahora mismo qué es lo que había sacado, pero creo que ha sido el que he sacado más en el primero y en el segundo examen. Esto que comenta Sergio del primero, el segundo, el último, ¿cómo os Sí. enteráis? ¿Cómo sabéis entre vosotros quién es el número uno, quién es el que entró el 807? Lo ves en tu sede virtual, ves tu posición. Ves Sí, tu pero digo los posición. demás. Dice, me comuniqué con el segundo, con Vale, el tercero. ¿Cómo se...? porque en el grupo de Telegram la gente dice su posición, ¿vale? Y yo vi Mm, que el que puso el segundo, pues le puse que había quedado segundo y que iba a Canarias, y le envié un mensaje. Le envié un mensaje y le dije, ok. oye, si no te importa decirme tu nota, y le dije yo la mía,
y me dijo, enhorabuena, yo he sacado esto y esto, y había sacado menos que yo. Y cuéntanos un poco, Sergio, como sabes, mucha gente que nos escucha y que nos sigue, pues son opositores. Sí, Algunos han aprobado, la mayoría siguen ahí en la lucha. Y tú con esta experiencia, ¿no?, de haber sacado la mejor nota, cuéntanos un poco cómo te preparaste, cuánto tiempo has tardado, qué consejo sí. darías sobre todo a la gente que está un poquito a punto de tirar la toalla porque se suspende una vez, se suspende dos. ¿Cómo podrías tú echar una mano? ¿Con qué consejos, qué herramientas Sí, piensas que son las más importantes? sí, primero de todo, yo creo que esta entrevista debería servir para desmitificar de que el primero es un crack, ¿vale? Yo soy igual que todo el mundo, ¿vale? O sea, no, porque la gente puede pensar, no, es que el primero era muy listo, lo tenía todo hecho. No, 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 para nada. O sea, el Es primero, superdotado, había no, estudiado no, 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 abogado. no, 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 nada, nada, yo nada. Yo cuando empecé de cero. Cuando digo de cero es de cero. Es decir, yo nunca había abierto la Constitución, yo no sabía ni lo que era una ley orgánica, yo no sabía nada, ni lo que era un Real Decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Real Decreto? Bueno, pues luego te acabas enterando cuando empiezas a estudiar, pero yo empecé de cero. Y yo primero a gente que quiere tirar la toalla, que no la tire, ¿vale? Esa gente que ha suspendido, pues en varias ocasiones, tiene que replantearse qué es lo que está pasando. Cada uno tiene sus circunstancias y, bueno, opositar y tienes que establecerla como una prioridad casi absoluta. Yo diría como primera. Yo te digo, durante este año mi mantra ha sido oposito, luego existo. Es decir, yo para mí, en vez de pienso, luego existo, no pienso oposito primero, luego todo lo demás. Ha sido mi decisión personal, esto es muy personal, cada uno tiene la vida que tiene, pero como te he contado, yo decidí dejar Inglaterra, decidí dejar una vida atrás, un círculo social, decidí dejar 2 trabajos, decidí dejar una vida muy estable para ir a una situación bastante, pues bueno, pues regular, que es estar viviendo en casa de tus padres con 35, y yo tenía que darlo todo, ¿vale? Yo tenía que darlo todo y yo no he escatimado en recursos, cualquier recurso que he tenido lo he puesto a la oposición y todo el tiempo que he tenido lo he dedicado a la oposición, todo el tiempo, todo, todo, todo. Desde que me ¿Y cuánto levantaba, tiempo has tardado hasta aprobar? pues ¿Cuántas mira, veces yo ya has...? empecé, yo empecé a preparar en julio de 2023, la empecé a preparar, la oposición. En 2024 no me presenté porque como sabía que iba a suspender, pues y hacer el viaje a Madrid y tal. Hay gente que sí que hace el viaje a Madrid y tal, pero como a mí se me pasó el plazo también, porque como yo en mi mente tenía el año 2025 marcado en rojo, yo pues al final se me pasó el plazo de instancias y no pude ir. Luego me apunté a un simulacro de otra academia que hizo y fui a Madrid y tal, y haces un poco como lo mismo, pero no fui al examen oficial. El examen oficial 2024 lo hice en casa y evidentemente hubiera suspendido, porque fue el examen, el primero especialmente, fue muy, muy difícil. Incluso a mí ahora me da respeto ese examen, o sea, fue un examen muy difícil y el segundo también tuvo lo suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tenía marcado en rojo, sabía que se podía sacar a la primera, pero tienes que saber cuándo estás preparado. Yo quería ir bien Ok, preparado. sí, sí, o sea que la primera que te presentaste, después de Sí, casi 2 años, ya sí, aprobaste. 1 año y sí, 8 meses, si calculo sí, bien. sí, 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 un año 8 meses ahí, Y en al serio. principio ibas un poco perdido, ¿cómo fue un poco, qué Pues mira, yo te recursos, qué digo, academia? yo los primeros, hasta el examen de 2024, o sea, hasta el examen del 4 de febrero de 2024, yo no fui a academia, ¿vale? Y hay gente que pues, piensan que, sobre todo al principio, yo pienso que escoger una academia es un error, porque cuando no sabes nada vas a elegir mal, ¿vale? Cuando no sabes nada. Entonces yo decidí empezar por mi cuenta, porque como tampoco tenía claro qué academia escoger, yo empecé por mi cuenta, los primeros. Y los primeros 8 meses estuve por mi cuenta. Yo estuve por mi cuenta. Del BOE directamente, te No, no, compraste algún temario. me compré un temario que así que te puedo contar qué hice yo para escoger mi temario, pero yo fui por mi cuenta los primeros 8 meses, ¿vale? Cuando yo hago el examen de 2024, que me salió regular, me parece que saqué pues 50 y pico en el test y no sé si 18 en los supuestos o así, una nota parecida, vi que, bueno, que aunque yendo por mi cuenta, había tenido un resultado, suspenso evidentemente, hubiera sido suspenso, pero que algo había mejorado, ¿no? Yo algo había hecho durante estos 8 meses, ¿no? Entonces, es ahí cuando a partir de ese examen ya me apunto a una academia, ¿no? Pero yo creo que los primeros 8 meses que hice, que fui por mi cuenta, yo básicamente lo que utilicé fue un temario, que ahora te explico cómo cogí mi temario, y sobre todo con los recursos que están al abasto de todo el mundo, ¿vale? Canales de YouTube, porque, a ver, hay cientos de miles de opositores en España y la
oposición a prisiones comparte mucho temario con otras oposiciones, con contratos, con toda la ley de transparencia, ley de igualdad, con toda la organización del Estado. Pues yo estos primeros 8 meses yo me centré en estos temas que son más comunes a todo el mundo. Y utilicé muchos recursos que hay por Internet, ¿vale? En Internet hay infinidad de páginas buenísimas que están al alcance de todo el mundo. Y me empecé a prepararlo de ahí y con mi temario. Yo, ¿cómo escogí mi temario? ¿El BOE también ibas al Boletín Oficial Sí, del ahora te Estado? explico, ahora te explico. Yo tenía un temario y para elegir mi temario me compré uno que nunca he utilizado porque al abrirlo se me cayó el mundo a los pies. Dije, yo de aquí no puedo estudiar y no voy a decir de qué academia es, pero bueno, ni siquiera lo utilicé. Pero luego, el segundo temario que me compré, yo tenía dos requisitos. Primero, que fuera visualmente atractivo, ¿vale? Que tenga espacios, que tenga... El mío era color, además, que eso ayuda a darle un poco de vida, ¿vale? Hay temarios que parece que están leyendo el Nuevo Testamento, que las palabras son como hormigas, todo junto, todo pegado. Al final, acabas... Es que eso, lo lees 10 minutos y te duermes, ¿vale? Necesitas un temario, pues un poco, yo desde mi punto de vista, lo que escogí un temario que era a color y un temario que, todavía más importante, tenga sellos pregunta, que te digan lo que ha entrado en años anteriores, ¿vale? Porque ese es tu navegador para estudiar, igual que si tú vas a una ciudad. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en Zaragoza, si yo fuera sin navegador, yo me perdería, yo no sé dónde ir. Pero si tienes un navegador, si tienes alguien que te dice lo que ha entrado en años anteriores mientras estudias desde ese punto de vista. Entonces para mí es muy importante que un temario, que además esto también lo dice Rafael en su entrevista, tiene que tener sellos pregunta, te tiene que decir, escucha, esto ha entrado y esto tienes que darle una importancia mucho más grande a la hora de estudiarlo. Y cuando te he visto entrado, ¿se te explica bien si ha sido en test o en supuestos o tampoco es tan relevante? Perdona. Sí, si te dice esta parte del temario ha entrado en el examen, ¿es que es No, importante que te diga en test o en supuestos o no, yo creo que tampoco? eso no es tan importante, eso no es tan importante. Yo creo que te tiene que decir al menos, a ver, cuanto más completo, el mío no me decía nada, el mío tan solo era un sello pregunta, te ponía aquí pregunta, una estrellita, como diciendo que había salido. Ok. Eso a mí me servía mucho porque tienes que estudiarlo desde ahí, ¿vale? Primero estudiamos lo más importante y luego cuando Ok. dominamos lo más importante ya vamos a temas menores, que ahora entro los temas menores, ¿eh? Porque ojo que son más importantes de lo que la gente se piensa, los temas Y menores, ¿eh? Sergio, también mucha gente nos dice, bueno, eso de estudiar está genial, pero yo me paso el día entero en la biblioteca y no se me queda nada. Como tú bien dices, es la ley, es muy abstracto, Uf, hay mucho lenguaje técnico, tú has estudiado filología hispánica, ¿a ti es que esto se te quedaba o no se te quedaba pues mira, nada? no, o sea, yo te digo, para conquistar una ley hay que darle muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas. La primera vez no te vas a enterar de nada. Yo recuerdo cuando leí por primera vez todo el tema 3, la ley del gobierno, cuando te empieza a hablar de los subsecretarios, secretarios de Estado, es que no entendía nada. Era algo, claro, es que al principio no vas a entender nada. No vas a entender nada. Tienes que darle vueltas. Y al final, a medida que lo vas estudiando, digamos que las piezas van encajando, todo se va autorreparando. Yo recuerdo que a lo mejor estudiaba algo, no me enteraba mucho, pero cuando sigues, vuelves al mes siguiente y dices, ahora entiendo esto, ¿no? Ahora, entonces hay que continuar, hay que persistir. Si no entiendes, sigue. Yo, o sea, no te puedo decir cuántas veces le habré dado vueltas a la ley 2314, del tema 1 de penitenciario, una ley de las más complicadas de toda la oposición, que por cierto no se mete mucho con ella. En supuestos me parece que la han preguntado una vez desde que ha salido. En el test sí que se meten, pero en supuestos no, porque yo creo que no la dominan ni ellos. Es que ni ellos mismos la dominan, el ¿Y tribunal tan mismo. complejo el temario, Sergio, alguna vez te dio por tirar la toalla o tú como veías un No, yo poquito no, más cerca cada vez? la oposición era mi plan A, era el único plan que tenía, era sacarme la oposición. Yo eso no entraba en mi esto. Yo, de hecho, además, yo me compré un nuevo temario, por si acaso suspendía para volver a empezar al día siguiente. Yo tengo me he Okay. comprado un nuevo temario cuando acabé el examen, me compré otro nuevo para empezar otra vez, ¿eh? Ok, Y, ok. y al final me la han devuelto, al final, pues le expliqué el caso, me lo devolvieron y ya está. Ok, y antes de, ahora por ejemplo, vamos a hablar en detalle, ¿no? De cómo decidiste tu Sí, horario de estudio cada semana, qué hora te sí, levantabas, si los fines de semana descansabas o no. Cuéntanos un sí. poco el lado de montaña rusa emocional. Estás con Uf, tus padres, quizás vuelves a Barcelona.
o a donde sea tu pueblo por allí, tus amigos, vengas, Sergio, vámonos de Sí, sí. marcha, qué contento que estás de vuelta, y tú allí en casa encerrado estudiando cómo fue esa montaña rusa. Pues yo te digo, los primeros 6 meses complicado, complicado porque me levantaba y se me caía el mundo a los pies. Decía, ¿cómo me he metido en esto? ¿No? ¿Cómo me he metido en esto? Y además teniendo un hermano que lo ha hecho tan bien, a mis ojos, ¿vale? A mis ojos, pues a mí pues me dolía. Mis padres, evidentemente, no han sido, me han apoyado, ¿no? Pero que no son cheerleaders, ¿vale? No van realmente, bueno, te apoyamos en lo que hagas, pero que lo veían con un poco de suspicacia. Es decir, a ver, este chico se mete aquí con 35 años en su habitación todo el día, no sale, a ver qué está haciendo, ¿sabes? A ver qué está haciendo, qué está tramando este hombre. Y quiere trabajar en prisión, porque le ha entrado la vena y ya está. Exacto, exacto. Hasta que no le dije que había probado, que había quedado primero, no se lo querían mucho. Sí. Entonces, digamos, esa montaña rusa, por los primeros 6 meses te sentabas, pero era Sí, sí, duro y poquito a poco. la mañana me costaba mucho y yo encontré mi rutina perfecta, que mi rutina perfecta era, bueno, tengo que decir, ya te he dicho que los primeros 3 meses tuve un trabajo de TT, eran 4 horas por la tarde, era básicamente para poder compaginar el paro inglés, ¿vale? Lo tuve que hacer, o sea que no me podía dedicar, en el verano de 2023 no me pude dedicar íntegramente a la oposición. Lo dedicaba toda la mañana y hasta que entraba a trabajar en una fábrica y luego ya todo total, se lo dedicaba a la oposición. Por las mañanas yo me encontraba siempre muy desanimado y yo encontré como mi rutina perfecta que para mí era irme al gimnasio. Yo me levantaba y me iba al gimnasio. Y eso como que me daba, o hacer ejercicio, a veces me iba a correr también, o un paseo. Yo necesitaba un poco salir, ¿no? Después de haber estado todo el día anterior encerrado, necesitaba dormir y salir, ¿no? Y yo pues me iba siempre al gimnasio, hacía un poco de ejercicio, sudaba, levantaba pesas, y eso como que me liberaba mucho estrés y me daba energía para todo el día. Entonces yo me levantaba, me iba al gimnasio y ya desde alrededor de las 11 o así ya empezaba mi jornada de estudio. Ya hasta que el cuerpo aguantara, que era hasta las 12 de la noche. Básicamente a las 12 de la Claro. noche yo cerraba el libro y hasta el día siguiente. Y bueno, pues de mi rutina de estudio yo encontré la manera de hacerlo a mi manera, que incluso cuando me apunté a academia, yo seguía haciéndolo a mi manera. Yo utilicé todos los recursos que me da la academia, los exámenes y tal, pero yo no seguía el cronograma de la academia, yo seguía el mío. Y yo te explico cuál era, porque además ha habido 10 personas que me han enviado un mail preguntándome, oye, ¿qué estudiabas? Y no les he respondido porque como sabía que te iba a hacer la entrevista, pues no he respondido. Y bueno, y le respondo a Ok, todo el gracias, mundo. Sergio, porque además he estado de viaje, he estado ahí esperando hasta que hemos No, de grabado. nada, hombre. Pero esto que dices es cierto que muchas veces se dice, ¿cuál es el cronograma? ¿Cuál es tu método? Como si hubiera Sí, la fórmula mágica y al final sí, es una mezcla entre la fórmula mágica y conocerte a ti sí, mismo. Hay sí, sí, gente que sí, dice, el deporte, yo por ejemplo soy de deporte al final del día, como que me sí. tengo que merecer haber estudiado y ahora ya el premio es hacer el deporte. A ti te venía mejor, pues empezar así. Entonces Sí, cuéntanos, ¿cuál es sí, la fórmula mágica entonces? vale, no hay fórmula de Coca-Cola, ¿vale? Ya lo sabes. No hay forma de Coca-Cola, pero yo encontré mi rutina. Era primero gimnasio, hacer un poco de deporte, y luego yo empezaba siempre, yo lo hice así, ¿vale? Yo empezaba siempre el día, porque a mí me costaba mucho concentrarme porque no es como el móvil que le ponen modo avión y ya está, no, cuesta concentrarse, ¿vale? Entonces yo encontré mi sitio de estudio, que por las mañanas era mi casa y por la tarde biblioteca, ¿vale? Entonces yo llegaba y yo cuando llegaba a mi casa, me duchaba y tal, y empezaba a estudiar, yo siempre estudiaba un tema menor. Y explico qué es un tema menor. Un tema menor es un tema de menor importancia, es decir, pues puede ser la Constitución, porque estamos hablando que es de menor importancia porque luego no tiene relevancia los supuestos, no tiene casi relevancia. De esto, además de esto, yo he visto vuestro vídeo, ¿no? De Isidro, que también aconseja en este sentido. Hay temas que no tienen mucha relevancia, pero que si los pones juntos, a lo mejor luego son 20 preguntas en el test, ¿vale? Entonces yo siempre empezaba mi día con un tema menor. Pues una horita de Unión Europea, una horita de ley del gobierno, una horita de Ministerio Fiscal, una horita de título primero de Constitución, una horita de Consejo General de Poder Judicial. Cada día cambiaba, pero yo quería tener cubiertos esos temas que luego se dejan en el tintero y que nadie los estudia, porque vamos a engañarnos. Al final la gente se quedan rezagados y esos temas que luego te dan puntos, ¿vale? En el test, ¿vale? Yo creo que he sacado más que nadie por estos temas, porque la gente básicamente los deja para el final, se rezagan y no se estudian, ¿vale?
Y si haces un poquito cada día, tú imagínate, si cada día le dedicas un poquito de tiempo a esos temas que nos dejamos en el tintero, al final de un año y 6 meses, pues tu conocimiento va a ser mucho mayor. Va a ser mucho Sí, mayor. pero al mismo tiempo hay gente que te rebatiría el temario es tan extenso porque hay otras Sí, oposiciones que sí, el sí. temario es menos extenso. Entonces, si encima le tienes que meter dónde encuentras el buen equilibrio. Claro, claro. Yo como me dedicaba única y exclusivamente a opositar, yo podía hacerlo. Quizás si estuviera en otra circunstancia, pues me iría a un temario reducido. Ok, Pero en mi caso, yo tenía una obsesión con ir preparadísimo. O sea, digamos que mi meta era que yo voy a contestarlo todo. Yo no regalo preguntas. Yo, que me ponen una pregunta al Ministerio Fiscal, ¿ante quién toma posesión? Ante el Tribunal Supremo, como han preguntado este año. Es una pregunta que no sabría nadie, ¿vale? Yo la he contestado porque la había estudiado, pero yo quería ir muy bien preparado. O sea, yo tenía claro que era mi único plan y yo, pues básicamente, quería ir muy bien preparado. Y para no dejarme estos temas en el tintero, yo pues lo dedicaba alrededor de 45 minutos, una hora al día. Y empezaba mi día con este tema, con un tema ¿Y cómo menor. se acaba, Sergio, la motivación? Porque claro, ahora he visto, mira, me levantaba, iba al gimnasio desde las 11 de la mañana hasta las 12, lunes, martes, miércoles, La jueves, no sé motivación si un día libre quizá, pero ¿de dónde sale esa motivación? mira, cuando empiezas a opositar es como un Red Bull, ¿vale? Te tomas el Red Bull, te da alas y quieres estudiar todo, quieres dedicarle muchas horas y luego al final ese Red Bull, digamos que pierde el efecto, ¿no? Pero yo, como era mi único plan, como yo básicamente decidí dejarlo todo en Inglaterra, decidí cortar con lo que estaba haciendo, yo es que no necesitaba motivación, yo sabía que ese era mi objetivo. Mi objetivo era aprobar la oposición, porque tengo que salir de casa de mis padres, porque tengo casi 35 años, tenía 34 en ese momento, porque no, es que no me hace falta motivación, es que tengo que Pero aprobar. no tenías un día así de bajón, mira, no puedo más, se me viene el mundo Tenía días encima, de me llaman bajón, los amigos y yo no salgo de casa. tenía días de bajón y cuando tenía un día de bajón pues estudiaba menos. A lo mejor pues le hacía algo un poco más ligero, me veía algún vídeo, pero yo sí que he sido muy, muy monje con esto. Yo tenía mi Ok. objetivo, si estoy en casa viviendo a costa de mis padres, como quien dice, yo hago todo, ¿vale? Hago todo lo que esté bajo mi mano, ¿no? Y yo por eso el día del examen fui muy tranquilo, porque yo sabía que yo había ¿Y dado todo. Yo le he dado día todo. de descanso? ¿Tomabas día de descanso uno a la semana o Yo no tampoco? tomaba día de descanso. Yo el domingo sí que era un día un poco especial porque a veces iba a comer con mis padres o me llamaba algún amigo. Los domingos sí que era un poco más flojito, pero igualmente a partir de las 3 4 de la tarde me ponía a estudiar, ¿vale? Ok. Y Quizá el cuéntanos domingo también la sí. importancia de la biblioteca, porque yo también soy mucho de Sí. biblioteca y es que la Yo era verdad tonto de la motiva un biblioteca, montón, o sea, motiva un montón. Es como estar sí, en el sí, gimnasio o en tu casa. El hecho de sí, ver a la gente, mirarte, sí, guárdame los apuntes, me voy al baño, no sé qué, empiezas siempre a ver las yo, mismas caras y sí, sí, como que sí. te motiva, ¿no? El hecho de estar ahí rodeado de gente estudiando. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Sí, no, la biblioteca es muy importante por el tema de que además es un sitio idóneo para estudiar. Hay silencio, hay buena ventilación, hay buena luz. Imagínate en agosto estudiar, pues estudiar en mi casa, pues es que con el aire acondicionado te resfrías en casa, ¿vale? Es decir, al final tienes que ir a un sitio en donde sea idóneo. Y la biblioteca, yo era tonto de la biblioteca. Yo básicamente estaba ahí todas las tardes. Lo que habría, yo cuando no estaba ahí, pues estaba cerrado, básicamente. Y las mañanas que ya he dicho que como me duchaba a eso de las 11 o así, pues ir a la biblioteca, ir y volver, como que no me compensaba, ¿no? Me compensaba ir después de comer. Pero yo, bueno, en la biblioteca, pues sí, es muy importante tener como tu... yo tenía ya mi silla ahí, que yo como entraba, como me abrían a las 3, yo ya cogía mi silla, era mi mismo sitio, estaba al lado de la ventana, una ventana que daba como un jardín, que estaba muy bien. Y bueno, y yo realmente en la biblioteca, pues ahí he aprobado la oposición, ¿vale? Porque la oposición no la apruebas el día del examen. El día del examen, digamos que acabas el trabajo, pero se aprueba durante el año. Se aprueba durante el año con esfuerzos diarios y cuando estás de bajón, pues tienes que reponerte. Tienes que reponerte y tienes que recordar por qué has empezado, ¿vale? Porque has empezado y en mi caso ya te digo, mi motivación me venía de dentro, por mi situación y porque tengo que aprobarlo. Y entonces, hablando un poquito de estos consejos que damos al opositor, la oposición la aprueba el opositor, pero está Sí, claro que unos buenos recursos, ¿no? Una buena academia, pues también puede sí, ayudar. Entonces, ¿qué sí, consejo darías a la persona que o bien está un poco por libre o está en una sí. academia que no le convence? ¿Cómo encuentra uno los mejores recursos? Mira, si está por libre, mira, yo te he dicho ya que los primeros alrededor de 8 meses, hasta que pasó el examen de 2024, yo no me apunté a una academia, ¿vale? O sea que yo Mm, parte de la preparación la he hecho por mi cuenta.
La he hecho por mi cuenta con mis recursos, con los recursos que yo encontraba, con los recursos gratuitos y con mis horas de estudio. Una academia es muy importante porque yo te digo que mi academia me ha dado al menos 4 o 5 preguntas de supuestos, directamente de clase, directamente. Preguntas muy difíciles de encontrarlas en un temario, que están en el temario pero no están, ¿sabes? O sea, la diferencia entre sentencia y ejecutoria, por ejemplo, que lo han planteado en el supuesto 3, eso no está en el temario. O sea, en el temario tienes la definición de ejecutoria y la definición de sentencia, pero las implicaciones prácticas que tiene eso tan solo lo ves en un supuesto que te hayan planteado en tu academia. Y recuerdo que mi profesor de penal esto no nos decía, oye, es importante esto, importante. Y realmente ese supuesto, pues yo me acordé de mi profesor de penal, me dijo, pues lo mismo con la pregunta de la seguridad social, ¿no? Que preguntaba la diferencia entre un laboral y uno de clases pasivas, ¿no? De clases pasivas es todo el mes, el laboral es el día que se jubila, ¿no? Eso es muy difícil encontrarlo en un temario, ¿no? Yo creo que yo en el mío no estaba. En el mío eso me lo dijeron en la clase. Son preguntas que necesitas y por eso, y ahora voy a esto, ¿no? Para escoger una academia, yo el consejo que seguí fue el de mi hermano, ¿vale? Cuando mi hermano quería ir a apuntarse al ejército, porque, bueno, alistarse en el ejército no entras como recluta, ¿no? Entonces no, digamos que no es una posición que no necesita preparación, pero si quieres ascender, sí, necesita estudiar. Y él se apuntó a una academia para militares. Y me dijo lo mismo. Yo ya te he explicado que estuve a punto de apuntarme a una de estas grandes academias, que eran 50 posiciones, y al final pues acabé, 50 o más. Todas las del Más. mundo, todas. Seguramente todas. Y entonces yo casi me apunto. De hecho, llegué a pagar la primera cuota, pero como te dan 15 días para poder decidirte, como yo hablé con mi hermano, y mi hermano me dijo, ¿qué academia te has apuntado? Le dije, me he apuntado a esta. Me dijo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Si tú quieres ser funcionario de prisiones, ves a una academia que prepare única y exclusivamente funcionario de prisiones. ¿Vale? Que prepare funcionario de prisiones. Entonces, yo al final la academia que he escogido ha sido con ese criterio. Una academia que prepara única y exclusivamente funcionarios de prisiones. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es mejor? Yo sé que estas grandes, la ventaja que tienen, enganchan a mucha gente porque tienen Sí, buena marca y ponen mucha publicidad en Facebook, en sí, Instagram, sí. en Google. O sea, Te al final la salen gente llega a ellos, que te dicen, el tema, si pagas, si es lo que pagas te esta digo. suma te puedes quedar 3 años, Sí, pero ¿por sí. qué es tan importante de que Vale. solo preparen una oposición? Porque necesita mucha especialización. Prisiones, básicamente, y esto te das cuenta a medida que lo estudias. Tiene un régimen administrativo bastante peculiar. Y hay muchas preguntas que han planteado este año que tan solo puede darlo una academia de prisiones. Hay cosas y yo creo que, bueno, pues al final el que mucho abarca, poco aprieta. Eso viene a ser eso. El que te da todas las oposiciones abarca mucho y aprieta poco. Y en la oposición hay que ser intenso. Y yo por eso recomiendo que para mí el único consejo para escoger una academia, que sea una academia que si no prepara única y exclusivamente, que al menos se especialice en prisiones, ¿vale? Que sea una academia, porque además es que no hay tantas, ¿eh? Que preparen solo prisiones no hay tantas, y si están ahí es por algo, ¿vale? Porque preparar solo prisiones no es lo mismo preparar que seguridad social o administrativo del Estado, que hay cientos de miles de opositores, ¿vale? Ok, Prisiones, ponte que hemos escogido una buena academia, ¿ok? sí, Imagínate que estamos ahí dentro. También me llega el eco de muchos opositores que dicen, ok, la academia es increíble, los profesores son buenos, el temario es sí. bueno, sin embargo, voy un poquito perdido y me he hecho en falta un poquito alguien que me acompañe un poco de seguimiento más cercano. No lo sé, yo es que Mira, aquí tú ibas un poco por tu cuenta. sí, no, el tema del... A ver, iba un poco por mi cuenta. Eso sí, no, yo iba por mi cuenta utilizando los recursos que veía. Por ejemplo, hay canales de YouTube de contenido de prisiones que es buenísimo y es gratuito. Y yo seguía eso, ¿vale? O sea, por mi cuenta es un poco decir, no iba por mi cuenta. Déjame que haga la pregunta de nuevo. A lo que me refiero es que hay gente Sí, que parece que le echan en falta o le reprochan a la academia o quizás es un sí, autoconocimiento importante, como que necesita sí, una persona al lado para que les haga ese sí, seguimiento personalizado. Ahí es sí, donde voy. ¿Qué es sí. lo que pasa? ¿Que es que uno tiene que autogestionarse o eso realmente ayudaría? Yo creo, mira, que la autogestión es más importante que la persona que te acompaña. Porque la persona que te acompaña, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo estoy seguro, ¿vale? Que yo hubiera probado con cualquier academia.
porque el esfuerzo que le he echado yo, bueno, con una de estas grandes no lo sé, porque no la contemplo, pero con cualquier academia que decimos que sea especializada en prisiones, yo creo que hubiera aprobado. Porque al Es final... muy interesante esto que dices, Sergio. Sí, Yo, por ejemplo, sí. tengo algunos que me han dicho, y yo hay 5 academias que se han llevado mi aprobado, porque hay personas que están apuntadas a 3 o 4 academias al mismo tiempo. Craso error. Ok. Tienes que, a ver, la elección de academia, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando escogí la mía, primero escogí con un poco de conocimiento de causa, ¿no? Porque te digo, llevo 8 meses preparando la oposición, acabo de hacer el examen de 2024 en casa, que, bueno, he tenido un resultado regular, entonces yo ya sé un poco lo que busco para mejorar. Entonces, ese tiempo que he estado un poco por mi cuenta, utilizando los recursos que son gratuitos, me he conocido a mí mismo, sé lo que quiero, sé lo que busco, ¿no? Y yo buscaba mucha exigencia, ¿no? Y la academia que yo fui es la más exigente que vi. Es la más exigente que vi, daba bastante material y los profesores, sobre todo, eran todos funcionarios de prisiones. O sea, hablan con conocimiento de causa, ¿vale? No voy a revelar quiénes son, ¿no? Pero entre ellos había un director de un centro penitenciario, había un subdirector de régimen, había gente que entiende de lo que habla. Y lo que esa gente te diga, puedes confiar ciegamente. Y es lo que te estoy diciendo, que Sí, hay como... sí, pero como has dicho, hubiera sido una vez que has elegido una buena academia, al Sí. final el trabajo es tuyo. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? ¿No? Ese cronograma que la gente te pregunta. Mira, Sergio, explícame, ¿cómo me preparo? el programa de mi academia yo no lo seguí, porque cuando empezó, ellos iban por una parte que yo todavía no había empezado, ¿vale? No, todavía no lo había empezado, y yo siempre estudiaba por bloques, ¿vale? Yo el día se lo dedico, como te he dicho, empezaba con un calentamiento, con un tema menor de estos que te he dicho, un poco para entrar en el modo estudio, y ya el día se lo dedica. Hay gente que le gusta alternar, ¿vale? Pero yo encontré, a mí me gustaba dedicárselo a bloques. Yo, por ejemplo, decía lunes, penitenciario, martes, penal, miércoles, función pública, ¿no? Y cada día para mí era como una pequeña conquista. Era como decir, vale, pues hoy he entendido mejor la libertad condicional, ¿no? Artículo 90, 91 y 92, ¿no? Que te da todas las modalidades de libertad condicional. Y para mí era como pequeños pasos, ¿no? Hay gente que le gusta alternar, que le gusta más, pues bueno, decir, bueno, pues yo es que me parece aburrido, me duermo, prefiero alternar temas. Sí que es verdad que a final de la oposición ya, a los últimos meses, empecé a alternar más, porque ahí ya tienes que ser más selectivo con lo que estudias, ¿vale? Pero lo que es el grueso de la oposición, básicamente se lo dediqué a bloques. Yo, día que hacía un bloque. Hoy penitenciario, hoy penal, mañana administrativo, pasado contrato. Se lo dedicaba a bloques, a temas completos. Ok. Y Y luego, esa es mi... academia, tú fuiste online, ¿no? ¿O fuiste a Online, presencial online. también? Online tienen presencial, pero evidentemente no de donde yo vivo. Y sí, yo las clases las veía en diferido. Es otra cosa, que yo no iba a clases en directo. Porque a mí me parecía una clase en directo, la hacían a eso de las 8 así. A esa hora, pues yo tenía mi rutina, como te he dicho. Yo llevaba ya tiempo estudiando y me iba bien, me gustaba cómo lo hacía. Y yo las veía en diferido, las clases. Las veía en diferido, usualmente el domingo, que era el día más flojo que tenía, como ya te he contado, era un día que pues me veía todas las clases, ¿no? Ok. La ventaja de verlo en diferido tiene una ventaja y una desventaja, te explico. La ventaja es que cuando te parece que es un poco pesada la clase, la pasas rápido y ya está. Y vas a Sí, donde o te incluso a interesa. veces en la parte de preguntas, o si esto lo conoces tú un poquito mejor, pues, Exacto, ok. exacto. La desventaja es que si tienes una pregunta en directo, pues evidentemente va a ser que no. Pero Ok. yo encontraba que había una cosa que era curiosa, ¿no? Que las mismas dudas que tenía yo, las tenían mis compañeros también. Y había muchas veces que una duda que tenía yo se me autorresolvía, sin ni siquiera buscarlo. Ok. Entonces, cuando tenía alguna duda, pues enviaba un mail o básicamente mis compañeros la resolvían por mí. Porque ya te digo que las Ok. mismas dudas que tienes tú, o sea, las mismas dudas, tenemos las mismas dudas, básicamente. Porque las Sí, que al complejidades, final sí, mirando la clase en diferido ya había ganado. ¿Y tuviste algún compañero de batalla, ya sea de la misma oposición o en la biblioteca? ¿Alguien que te echaba una mano cuando estabas ahí en los momentos bajos sí, o te motivaba? sí realmente conocí a un hombre que además no estudiaba una posición, pero él estaba escribiendo un libro. Escribía un libro
y básicamente coincidíamos todos los días. Ya no estás allí, le has dicho que has aprobado. Exacto, exacto. Luego, evidentemente, fui a decirle que había aprobado y tal. Y realmente él me ayudó mucho, porque era una persona muy alegre y que realmente me daba mucha ayuda. Me daba mucha ayuda. Además, estaba escribiendo. Yo, como estudié filología española, pues digamos que en algunos descansos que tenía, pues hablábamos de libros y tal, de autores que había estudiado. Y realmente me ayudó mucho ese hombre. Ese hombre me ayudó mucho. Y bueno, y realmente yo, compañero de batalla, ya te digo, yo, como te he dicho, la palabra que he dicho antes, me he bunkerizado mucho acerca de cualquier tipo de comentario, ¿vale? Yo, incluso foros, Telegram, todo esto, yo he estado ausente. Ahora cuando he aprobado sí que he metido ya en el grupo, que bueno, pero durante la oposición no. Durante la oposición me he centrado en mí mismo y en lo que hago yo. Y en el grupo de mi academia, ¿no? Básicamente Ok, lo que me hice en mi academia y luego con los materiales con los que yo trabajo, que yo también he ok. trabajado con otros materiales. Porque tú veías un poco que esto era más ruido que otra cosa, ¿no? Tú decías Sí, sí, esto, mucho, todos los mucho grupos, el ruido. Telegram. Ok, Sí, sí, mucho. Con perdón, es como un gallinero, ¿vale? Es que ahí ok. uno dice una cosa, luego se transforma en otra. Yo creo que hay que Hay escuchar muchos nervios también, hay mucha muchos tensión, la nervios. gente está a flor de piel, Sí, uno dice un comentario para ayudar y otro igual se lo toma mal, o sea que al final tú sí, dices que dices, mira, mejor es que me paran. Y este compañero de batalla, el escritor, sí, ¿qué pasa? ¿Que sí. estabais sentados cerca de la biblioteca? ¿Cómo se forjó esta Bueno, amistad? no, no, estábamos lejos, estábamos lejos. Yo estaba siempre en mi ventana, él estaba siempre en el otro lado, pero bueno, al final de cada día verte, le saludé un día, me saludó y luego además había una máquina de café abajo y empezamos a coincidir ahí. Al principio no nos decíamos nada y bueno, y al final ya un día, a lo mejor a los 6 meses o así, ya me dijo, oye, ¿qué estudias tú? Y ya empezó desde ahí empezó y ya me contó, luego al final ya me pasaba trozos de su libro, ¿vale? Él estaba escribiendo, era como sus memorias, porque era un hombre que estaba jubilado, además estaba ya jubilado y, bueno, prejubilado de hecho. Había tenido un accidente y tal y se dedicaba todo su tiempo a escribir. Y me pasaba cosas y tal, tan solo no para que las juzgara, sino porque confiaba ya en mí, ¿no? Y me decía, a ver si te gusta, ¿no? Y bueno, y tal. Esto es sí muy importante porque parece que no, pero tú, si estás en el Opozulo o en el búnker el día Sí. anterior, pues al final acabas deprimido, es que es No, duro. no, yo... Pero sin embargo, te vas al gimnasio, pues ves gente, Sí, 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 ves sí. otros chicos, chicas, y haciendo deporte, tu profesor o lo que sea. Te vas a la biblioteca, sales de casa, te da el aire, ves otra gente. Quieras que no, esto crea esa rutina y ese hábito que al final es hasta agradable, ¿no? Sí, Tú sí, dices, sí, mira, a mí pues es voy que... a ir a ver a mi amigo, ¿qué Sí, tal? sí, o sea, yo tampoco nunca me gustó la vida de opositor, ¿no? Porque como me acuerdo que dijo Isidro, ¿no? Que él también pensaba, ¿no? Yo tengo que aprobar a la primera, yo no quiero estar muchos años opositando, ¿no? Pues yo también pensaba así, yo tampoco quería acomodarme a esa vida, ¿no? Pero yo sí que quería estar totalmente focalizado en mi oposición, totalmente, Ok. y realmente nunca me ha llegado a gustar opositar, pero sí que es verdad que había momentos agradables, o sea, había Más momentos llevadero, ya agradables. está, más llevadero, Sí, dejémoslo lo hacía más así. llevadero, ¿Y evidentemente. qué dirías, por ejemplo, mucha de la gente que oposita, tú has ido allí a Madrid, lo habrás visto en el ambiente, Sí, mucha gente pues ya tiene alrededor de los 40, tiene sus hijos, tiene su sí, trabajo, sí, sí, tú por sí, suerte pues estás en casa de tus padres, tiempo sí, completo, pues sí, por supuesto tiene mucho mérito, pero también tiene mucho mérito el que sí, tiene dos sí, sí, niños sí, o igual tiene un divorcio, un trabajo por la mañana y aprueba la oposición. sí, ¿Qué sí, sí, consejo sí. darías a esa persona que por sus circunstancias no puede estar a tiempo completo? Mira, esas personas tienen, yo incluso te diría más mérito que yo. Pues, a ver, tiene que intentar priorizar la oposición tanto como pueda. Ya sé que es muy difícil, pero la oposición no se saca sola, ¿vale? Es un camino que hay que andar. Al final todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? O sea, tardas un año, dos, tres, al final acabas llegando. Pero la gente que tiene más dificultades es la que tiene que ser más paciente también, ¿no? Como se dice, ¿no? La paciencia, la madre de las ciencias, ¿no? Pues que no se rindan, ¿no? Porque al final la oposición te va a poner a prueba, ¿no? Habrá días que no querrás estudiar, habrá días que te parecerá un coñazo, ¿vale? Como me ha parecido a mí, como le parece a todo el mundo, pero es algo que lo lleva todo el mundo. Luego tienes que pensar que al final todos tenemos nuestros casos y todos tenemos que superar dificultades. Y ahí está la parte, a veces la mayor dificultad en la oposición no es el temario, que somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos saboteamos. Cuantas más dificultades tengas, más paciente tienes que ser y sobre todo continuar. Continuar porque si continúas en una circunstancia difícil,
cuando tus circunstancias sean más favorables, te habrá servido de mucho. Porque realmente todo es entrenamiento. Todo el estudio que hagas sirve, todo. Todo es No, me gusta acumulable. lo que has dicho. Si tú, por ejemplo, pues fueron 1 año y 8 meses, el que tenga Sí, 2 turumbeles, un trabajo, pues quizá van a hacer 3, 4. Vas a tener que ser más paciente, más pero sigue paciente, ahí, no es concurso-oposición, más no hay, paciente. no hay pruebas físicas, son 2 exámenes tipo test. Es verdad que estos 2 últimos exámenes han sido muy duros, pero Sí, bueno, las plazas son las que hay y un examen duro es duro para todo el mundo, duro para todo el mundo, no duro se para, quedan plazas evidentemente. vacantes. Entonces hay que seguir ahí luchando y trabajando la mentalidad Sí. y está claro que no es fácil. Y cuéntanos tus sensaciones un poco cuando fuiste allí a Madrid al examen, porque se monta el atajo, los nervios, ¿no? Se respira ahí una Sí, tensión, no puedes tener el móvil, vete para abajo, deja la maleta, un poco el estrés, ¿no? Se, vale, se pues siente en el ambiente, ¿no? yo como te he dicho, el examen de año anterior no lo hice en Madrid, pero sí que me apunté a un simulacro de otra academia, ¿vale? De otra academia me apunté a un simulacro, ya había ido a Madrid. Intentan hacer todo que sea igual, ¿no? Se hizo incluso la Complutense también. Tenía un poco de idea, pero a mí lo que me ayudó sobre todo es realmente tu canal. Tu canal me ayudó mucho porque tenías gente entrevistando que ya había hecho el examen. Y yo eso para mí era oro, ¿no? Saber que tienes que llevar el reloj, saber que va a haber mucha gente, saber que va a haber nervios, ¿vale? El día del aprobado hay que visualizarlo, ¿vale? Y hay que saber que es un día un poco, y perdón la expresión, es un día de caca, ¿vale? Es un día para todo el mundo, habrás dormido mal, estarás con nervios y es un día que hay que superar. Y yo de hecho lo visualicé, ¿eh? Visualicé todo como lo iba a hacer. Ya hice un ejercicio de hacer, a ver, quiero que mi día sea así. Me levantaré a este hotel el día anterior, iré a ver dónde es el examen, fui a ver la facultad, la puerta, estaba todo cerrado, muy bien, me fui al hotel, descansé, yo repasé el día anterior, cosa que no hay que hacer, pero yo al final acabé repasando un poquito hasta que me entró el sueño. Y bueno, el día del examen, los nervios, yo te digo, hay gente que incluso se toma medicación para los nervios. Yo creo que eso es incluso peligroso hacer eso, ¿eh? Porque luego con el tema de las analíticas y tal, cuidado con lo que te tomas, cuidado, No, no, me gusta todo ¿vale? lo que estás diciendo. De hecho, Cintia, Sí, que también tenemos entrevista con ella, sí, sí, preparadora, ella compara con los deportistas de élite. Esto es una competición y es verdad sí, que se ve los deportistas, ¿no? Los atletas, los nadadores, los tenistas, pues cierran los ojos, visualizan, ¿no? ¿Cómo voy a afrontar ese día, ¿no? ¿Cómo voy a afrontar esa carrera? Entonces tú visualizabas todo y Cintia sí, también sí. comentaba que a no ser que estés recomendado por un médico, tú no sabes cómo te va a sentar esa No, 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 medicación eso es muy también. peligroso, eso Así hacerlo que muy... Yo realmente, sí, sí, eso es muy peligroso y yo es que además que no soy de... Yo incluso aunque me duele la cabeza, yo prefiero no tomar nada, ¿vale? Yo soy también un poco así, pero yo creo que los nervios hay que manejarlos desde casa. Hay que visualizar el día y yo te digo, yo te digo la mentalidad que tuve, ¿eh? Yo te digo, si a mí, el día del examen, si a mí, por ejemplo, me atropella un camión, yo cojo, me levanto y voy, ¿vale? Mi mentalidad era ir a hacer el examen. esto es como la película del que toca la batería. No sé si has visto la película que tiene un profesor de batería muy estricto, le atropelló un coche y Sí, se fue allí a sí, tocar la sí, batería. sí. A mí no había nada que me podía parar. Yo durante un año y 8 meses me he preparado incansablemente para este día, ¿vale? Entonces yo mi mentalidad tiene que ser un poco una mentalidad de que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, ¿vale? Tienes que pasar el mal trago porque es un mal trago, las esperas, el tema de... Yo además soy la única persona seguramente en toda la Complutense, yo me equivoqué 2 veces a poner mi DNI, ¿vale? Yo me equivoqué 2 veces. En el aula 200 de filología me conoce todo el mundo, porque yo fui la única persona que le dije al funcionario, perdona, es que me equivoco otra vez. O sea, yo estaba empecé fatal. La gente me miraba, este tío no hace la O con un Este va muy canuto. nervioso, este va muy nervioso. Estaba, ¿Pero qué te equivocaste con la letra, el número? no, No bueno, entiendo, otra casilla. el boli que tenía era Bic, me traje un boli Bic y tenía como un desto de aire y hice un 8 muy feo, ¿vale? Hice un 8 muy feo y le dije al funcionario, perdona, es que he hecho un 8 que parece el infinito, básicamente. Y me dijo, no te preocupes que te lo lee. Es verdad que la gente se pone nerviosa. Yo tengo un amigo que ha probado, que luego lo corrigió y no tenía la misma nota luego que salió en la plataforma virtual. Y digo, Ah, oye, ¿cómo es que no has sacado la misma nota? Y dice, no, es oh, que algunas de las respuestas la cambiaba tantas veces que yo no sé ni lo que puse. sí. Primero la del círculo, luego la X, luego un círculo sobre el círculo. O sea que al revés, que también con los nervios, hasta el Bueno, mismo volvía a releer y ya la cambiaba.
Yo, de hecho, recomiendo practicar con hojas de respuesta reales. Mi academia, pues, nos proporcionó hojas de respuesta y ya el último mes, que era de simulacros, ya lo hice yo haciéndolo como lo vas a hacer el día de la Claro, pero oposición. es que este chico la cambió 5 veces la respuesta. Porque como Pues, tienes, si la cambias una, si la cambias dos, si la cambias tres, si la cambias... Y al final la cambió tanto al final, no, que la puedes el del cambiar. tribunal no sabrá, o la Sí, máquina no sabría ni lo que ha puesto. sí, me parece que la puedes cambiar 2 veces como máximo, me parece. A partir de la tercera cruz ya. Bueno, pues Sí, el día del examen, pues hay nervios, hay nervios. Yo, de hecho, además de en la zona que cogí el hotel, me equivoqué y no había transporte público, ¿vale? Tuve que ir andando a un sitio, o sea que no fue idóneo para mí. Además, al final, pues me acabé pillando un taxi, por decírtelo, porque al final no sabía cómo ir, no podía llevar el móvil tampoco. Yo al final, pues dije, mira, empezaste pues mal, ¿eh? Empezaste mal porque hay que llegar empecé con mal, tiempo, empecé no había mal, transporte, tómate el taxi, a veces se montan unos atascos empecé mal. allí. Empecé mal, pero Pero bueno, bueno, luego luego llegas a, acabó bien, que es lo importante. Claro, luego llegas a tiempo, tienes que esperar durante un montón de tiempo ahí hasta que entras. Un montón tampoco, pero esperas tus 45 Se hace minutos. largo, si no, se hace largo. Y luego, para que lleguen los exámenes, también esperas sentado otros El 30 móvil en casa, minutos. el móvil lo habías dejado en casa, en el El móvil en hotel. casa, sí, lo dejé ahí, o sea, no sabía cómo ir tampoco. Yo había ido el día anterior, como te digo, fui a la facultad para saber dónde está. Y mi plan era, yo me miré en Google Maps cómo ir, ¿no? Pero luego al final, pues dije, hostia, si desde aquí no hay transporte público, porque un domingo por la mañana no empezaba tan temprano, desde donde yo estaba. Paraste un taxi como antiguamente, nada de Uber ni nada, tú allí a la Sí, no, aventura y le por dije, suerte no, llegaste. cogí un taxi, pero no le dije que me llevara a la puerta, sino para pagar un poco menos, pues le dije que me llevara hasta un sitio que yo ya sabía ir, no, más o menos. Y ya está. Bueno, ya está, unos nervios que no veas, ya veo el DNI mal puesto, no sabías cómo ir, no tenías Sí, teléfono, pero sí, bueno, sí. llegas allí a la aula, te pasan, por suerte te dieron otra hoja, pusiste el DNI bien y ya, Sí. ¿cómo fuiste de tiempo? ¿Y justo o Yo de bien? tiempo fui bien, porque yo había practicado mucho de test y supuestos, tampoco obsesivamente, tampoco creo que hay que hacer supuestos y test de forma obsesiva. De hecho, te voy a decir que yo los supuestos no los empiezo a trabajar hasta el verano de 2024, ¿vale? Llevaba casi un año estudiando, ¿vale? La oposición, porque los supuestos hay que estudiar, hay que trabajarlos cuando tienes un conocimiento transversal de la materia, ¿vale? Si no tienes un Mm, conocimiento transversal, a mí lo que hagan para mí no sirve, para mí, ¿vale? Porque si tú te estudias el tema 12, permisos, y haces un supuesto de permisos, es que no vale. Tiene que ser aleatorio. Entonces yo empecé a trabajar supuestos desde el verano de 2024. Ahí ya empecé ya cada día, le daba un tiempo a supuestos. Pero bueno, tampoco obsesivamente. Hay que hacer muchos test y supuestos para calibrarte cómo estás, pero también hay que compaginarlo con el estudio del temario. Y ya está. ok. Cuando hiciste el examen test, cuando saliste ahora a la pausa, tú más o menos saliste conforme, ¿no? Un No, poco yo parecido al sabía año sabiendo que había anterior. aprobado. Yo Ok, sabía el que había examen test, aprobado bien. porque Ok, me fue muy bien, sí, sí. Me fue muy ok. bien y por ¿Cuánto eso te hay de di, pausa? ahí tuvimos alrededor de media hora o así. O sea, ¿Y yo qué me se acuerdo, respira en el ambiente allí? Lágrimas, bien. El de test, no bien, más o menos, yo creo. no todo bien, todo bien. Yo de hecho me llevé El el de supuestos, ¿no? El de supuestos es donde la gente allí ya salió un poco. bueno, yo que como yo salí y me fui, yo me bunkericé, yo no quise hablar con nadie, pero sí que es verdad que yo Ok. sí que, sí, yo realmente no quise hablar con nadie. Yo me fui, evidentemente, aunque como yo te digo, como yo no miré ni una hoja de respuesta hasta el día que salió la nota, yo sabía que había muchas que seguramente tenía bien, pero yo en otras también arriesgué más de lo que yo debería haber arriesgado. Entonces, mira, al final, pues he tenido un poquito más de suerte, quizá también, ¿no? Al Ok, final un poquito, pero al final lo que se dice, ¿no? Que la suerte, si te pilla preparado, aún mejor. sí. Entonces, cuéntanos un poco, dos preguntas, arriesgar o no arriesgar, qué es lo que aconsejas, y Sí, segundo, cómo fue tu sensación cuando te enfrentaste al de supuestos. Porque vale. supuesto uno difícil, el dos difícil, el tres, y tú dices, oye, aquí me he confundido de oposición, ¿o qué ha pasado? Sí. Pues mira, para empezar hay que saber que siempre los exámenes empiezan con lo más difícil, ¿vale? Los exámenes siempre te ponen las preguntas más difíciles al principio. Y este año lo han hecho. Con el primer supuesto de penal, seguramente el más enrevesado que han puesto, junto con el 6, que también teníamos suyo. Pero en el test también han empezado muy fuerte. Entonces, claro, eso te puede desanimar, pero es que ya tenemos que saberlo desde casa. Siempre hacen eso. Las preguntas más difíciles están al principio, casi siempre.
Entonces no hay que ponerse nervioso, ¿vale? Yo, el examen test, pues mira, yo te digo cómo calibro el riesgo, ¿vale? Yo tenía mi estrategia, que además es la que me dijo mi academia, básicamente. Para el examen test, yo tenía pensado arriesgar, pero tenía pensado arriesgar en la medida que yo sé que tengo preguntas que nadie tiene, ¿vale? Por eso, la importancia de los temas menores que te he dicho. Si tú sabes que tienes una pregunta que es difícil y que nadie la va a responder y tú sabes que la tienes bien, puedes arriesgar más. Pero si tú te ves que tienes muchas preguntas que no estás seguro, pues puedes arriesgar menos. Entonces, mi estrategia en el primer examen era arriesgar. Arriesgar en la medida de que no riesgo más de 2, ¿vale? Cuando entre 2 respondo, pero más de 2 no respondo ninguna, ¿vale? En el examen de supuestos, no arriesgar nada, ¿vale? Y además esto me lo dijo uno de mis profesores, nos dijo, si el examen es difícil, os aseguro que la nota de corte se va a quedar baja, ¿vale? Porque el tribunal ya puso un examen un poco peculiar. Si os ponen un examen peculiar este año y os ponen supuestos un poco enrevesados, la nota de corte quedará baja. No arriesguéis. Y yo en el de supuestos no arriesgué. No arriesgué nada. Salvo 2 preguntas que al final tuve que arriesgar porque no me pude resistir, porque eran las de penal, que me sabía las penas. Yo me las sabía. Lo único que dudaba entre 2 opciones, ¿vale? Pero aparte de esas 2 preguntas, no arriesgué nada. No arriesgué nada. Al final tuve 32 correctas y 8 que no respondí en blanco. Okay. ¿Vale? O sea, yo no tuve ningún error, pero solo arriesgué en 2 preguntas en el examen de supuestos. Ok, no, muy claro, muy claro. El tener esa estrategia, ¿no? De si algunas te las sabías respecto a la competencia, como habrán hecho ellos. Sí, exacto. ¿Y cómo afrontaste tú el examen de supuestos? Porque fue difícil. Está claro que luego las plazas, ¿no? El corte va a bajar. De hecho, ha sido muy sorprendente. Yo no sé si ha pasado antes, se ha quedado por debajo de la mitad. Muy bajo, es más bajo de la historia. Muy bajo, pero es que a ti te tocó un poquito la moral o no. ¿Cómo lo afrontaste? A mí me tocó la moral como a todo el mundo. O sea, yo recuerdo que vi el primer examen el supuesto de penal. En la primera vuelta, mira, yo te digo, en la primera vuelta que le di al examen, yo respondí 13 preguntas. O sea, hubo 13 preguntas que yo respondí sin pestañear. Es decir, yo sabía la respuesta antes, incluso, o sea, al leer la respuesta, al leer la pregunta, yo ya me sabía la respuesta. ¿Vale? Evidentemente, luego te lees la respuesta para confirmar qué es eso, ¿no? Porque hubo preguntas del tipo, ¿qué capítulo vincula los anticipos de caja fija? O ¿qué artículos son las indemnizaciones por razón del servicio, ¿no? Esas son preguntas tiene las competencias. Exacto, el director. O sea, eso o lo sabes o no lo sabes. Entonces, hubo 13 preguntas que yo sabía sin pestañear, o sea, las sabía seguro, ¿vale? Y la primera vuelta que le di al examen, solo respondí 13, ¿vale? Todas las demás preguntas las tuve que trabajar poco a poco. Imagínate, tú que has sacado la mejor nota, 13 de 40, o sea, eso muestra la dificultad, ¿no? Sí. Yo realmente dejé... pero 13, o sea, quiero decir que la primera vuelta del examen que hice yo, solo respondí 13, ¿vale? Entonces, todas las demás, en las que yo dudaba, no respondí. No que dudaba, sino que no tenía tiempo de... Porque, a ver, al examen de supuestos hay que ir a puntuar, ¿vale? Primero tenemos que ir a saber lo que sabemos. Seguro. Y luego hay que empezar a reflexionar y a sacar preguntas, ¿vale? Entonces, al final te das cuenta de que trabajando un poco la pregunta, leyendo un poco mejor el supuesto, al final te das cuenta que la sabes. Okay. Pero quiero decir que la primera vuelta que le di al examen fueron preguntas que yo sabía incluso antes de leer la respuesta. Es decir, que las sabes así, ¿vale? Seguro. Y ya a partir de la segunda vuelta ya empecé a tomarme un poco más tiempo. Por ejemplo, el primer supuesto de penal lo dejé en blanco en la primera vuelta. Yo lo dejé en blanco, lo dejé para después. El segundo me parece que también. Quizás respondí un par de preguntas. Y no fue hasta el tercero, que fue de trabajos en beneficio de la comunidad, que ahí sí que ya empecé a responder un poco más. Y luego el cuarto... El cuarto fue de penal. Además preguntaron la libertad condicional, preguntaron tema de expulsión, temas que llevaba muy bien sabidos, lo respondí todo. Y cuando das una primera vuelta que respondes a lo que sabes, coges más confianza. Y entonces empiezas
a construir. Pero si no sabes algo, no pasa nada, porque es normal que no entre de primeras. Entiendo, Sergio. Y luego algún consejo ya más, hemos cubierto un poquito el examen de test, el de supuestos, luego te fuiste al búnker hasta que salió ya la Sí. plantilla oficial y la nota oficial. ¿Algún consejo más que quieras dar en cuanto a afrontar el examen? Pues mira, afrontar el examen hay que afrontarlo lo mejor posible. Es decir, yo ya te digo, yo aparte de los primeros nervios de estar en la clase y tal, yo iba muy tranquilo conmigo mismo, sabiendo que he hecho todo lo posible. He dado casi toda mi vida, 1 año y 8 meses a esto, no he podido dar más, ¿vale? Si tú vas con esa tranquilidad de haberlo dado todo, no puedes estar muy nervioso, ¿vale? Porque además, si lo has dado todo, si no hay nada detrás que diga, hostia, pues podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. No, no, yo en mi caso iba tranquilo. Entonces yo le aconsejo a la gente que se esfuercen todo lo que puedan, ¿vale? Dentro de sus posibilidades y que vayan tranquilos al examen de esa manera. Porque si tú haces todo lo que puedes, vas a ir tranquilo. Vas a ir ¿Por tranquilo. qué? Porque cuando yo abrí el examen, la primera pregunta que recuerdo que fue del voluntariado, es que ya me sentí tranquilo. Dije, vale, esta me la sé. Y ya empiezas a construir, empiezas a sentirte con más confianza y al final empiezas a reflejar en todo lo que has hecho, ¿no? Y eso, pues, es importante, ¿no? Cuando tienes un primer buen examen, luego vas más tranquilo al segundo también, ¿vale? Porque como yo sabía que el primero me había ido bien, yo al segundo iba, pues bueno, sé que tengo en mi haber el primero, ahora me toca el segundo y voy con la misma Ok. confianza. Pero luego, igualmente que del primero saliste diciendo, ok, este primero lo he aprobado, del Sí, segundo, como era tan complejo, no estoy seguro si sí. saliste no tan Sí, satisfecho, ¿no? el primero realmente, como no se sabe cómo a las personas le han ido, yo sabía que había sido un examen más complicado que el año anterior. Entonces, yo sabía que iba a bajar la nota de corte. O sea, fue 22 el año de 2024. Yo sabía que iba a ser más baja. Yo calibrándome a mí mismo, diciendo, a ver, yo creo que debo haber aprobado. Pero como no me miraba ninguna hoja de respuesta, porque no quería desvelar, y como yo te he dicho, yo visualicé de esta manera. Yo quería ver mi nota, pues ya como yo hacía en mi tiempo universidad, ¿no? Verla en el expediente universitario, pues un poco la misma sensación, tener como ese estallón de alegría, ¿no? Yo quería sensación, ¿no? Ok. Y entonces, pues yo no miré nada y yo, pues bueno, también tenía sensaciones un poco. Había cosas que no. Pues, por ejemplo, el supuesto de penal, ¿no? Nos pusieron otra vez jurisprudencia. Otra vez jugaron con el tema de interpretar delitos, ¿no? Que siempre es muy complicado. Bueno, pues yo tenía sensaciones mixtas, ¿no? De saber qué han Ok, querido poner, ¿no? Qué han querido entiendo. interpretar. Sí, sí, no, esto muestra también la dificultad del examen. Incluso tú Sí, que has sacado la mejor nota, sí, sí, yo no salí no contento. saliste de No, allí. O no, sea que nadie, no. nadie en este examen salió de allí diciendo he aprobado. Que en otros años sí, en No, no, otros no. años hay gente que dice, mira, pues yo salí y sabía que este año pues sí lo había conseguido. Pero este año es que no se salió un poco Sí, sí, de no, la no, yo tendencia y os este año quedasteis todos con seguramente la incertidumbre. mucho desánimo, pero incluso yo también. Yo incluso a mi madre le dije alguna vez, durante estas 3 semanas que estuvimos esperando, porque mi madre me preguntaba, ¿cuándo sale la nota? ¿Cuándo sale? Y yo digo, a ver, mamá, no sé todavía, no sé. Y yo incluso le llegué a decir que había suspendido, ¿no? Le dije, mamá, he suspendido. Ah, O sea, no me digas. yo también estaba desanimado, estaba desanimado. Sí, es que tardaron además casi 3 semanas, Tres ¿no? Dos semanas, se semanas y hablaron tres media. semanas. Sí, la Sí, sí, espera se sí. hace Sí, bien, lo sé. Yo se conozco hace gente que horrorosa. no duerme, fatal, con ansiedad, porque sí, fue muy largo, muy largo. Y cuéntanos, cuando te enteraste ya que habías aprobado, ¿cómo lo celebraste? Bueno, es un poco comedido, ¿no? Pero realmente, digamos que he empezado un poco como a vivir, ¿no? Digamos, me he quitado el corsé ese que tenía y un poco, los primeros días un poco raro, ¿no? Porque decir, hostia, ya no tengo copo, ya digamos que realmente ha sido un estallón de alegría, pero hasta que no te han dado el apto del médico, que nos lo han dado el 18, el proceso no acaba, ojo, porque el médico es un trámite, pero hasta que no ves tu apto, tienes ahí una sensación yo tenía una sensación de poder perderlo, de decir, a ver si, No, por es un cualquier. trámite, pero se han quedado, no sé si 7 fuera, ¿eh? Sí, Este año. exacto. O sea, se pasa mal. O sea, estás en una silla eléctrica hasta el último momento, ¿eh? O sea, yo te digo, gente en el grupo de Telegram llorando, ¿eh? Llorando que no me salió la esperiometría, que no me salió la vista, que de esto, que gente que me. Bueno, o sea, un drama. Ahí había un drama. Realmente, Sí, es que, por ejemplo, yo conozco otro caso que le subió la miopía casi un punto de tanto sí, estudiar. Tú dices, sí, bueno, yo he ido al médico, parece que va todo bien, pero luego te sí, pones ahí a estudiar
y si entra justo, sí, sí, hay que tener mucha cautela con eso. Sí, yo el tema de la vista me tuve que operar de miopía, pero me ha subido ahora tengo hipermetropía ahora, ¿ves esas gafas de aquí? Ahora más con la operación, una cosas que salen es esa, después hay hipermetropía, pues ahora tengo gafas de LED, pero bueno, Entonces, bueno, ponte que el acto ya el médico, entonces sí, la celebración, te fuiste con la familia, invitaste a sí, comer, lo le celebré mucho con dijiste mi a tu hermano, familia, le dijiste a tu hermano gemelo, sí, ahora estoy a tu altura, no sé. sí, no, además muy contento, en mi casa se han puesto muy contentos, además coincidió que estaba mi hermano, cuando salió la nota, coincidió que estaba mi hermano en casa también, estaba ahí, vino de visita. Y sí, sí, mucha alegría. Realmente un júbilo hay que vivirlo, hay que vivir esa sensación de decir, hostia, he dejado todo este esfuerzo detrás, eso hay que vivirlo, hay que vivirlo. O sea, por esa Sí, yo me sensación, acuerdo que otro opositor me comentaba que su padre, igual que tú, estaba viviendo con su padre, con casi 40 años, fueron sí, creo que a probar la cuarta, y dice que solo por el abrazo, ¿no?, que le dio a su padre de la alegría cuando probó, dice, solo por ese momento, dice, ya vale la pena la oposición, ¿no? Porque las emociones a flor de piel, lo has dejado todo, el apoyo sí, de la sí, sí, familia, sí, así sí, 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 que me además eso, alegra. yo además recuerdo que cuando me dieron la nota fui a ver a mi padre al trabajo, que nunca voy. Entonces, cuando mi padre me vio, pensó que a lo mejor había pasado algo malo. Digo, ¿para qué ha venido este hombre? Pero bueno, sí, sí, una alegría enorme, ¿no? Y además el hecho de poder planificar un poco tu vida, de poder moverte, ¿no? Porque hay tantas cosas, se pone la vida en un stop. Paras todo, paras vida social, paras planes. En un año, 8 meses no he ido a ningún lado yo, más que al restaurante que está en la esquina, como quien dice, no he ido a Sí, ningún lado, no he visto nada. Es sí, decir, me han sí. salido canas además, me ha salido una cana que tengo por aquí, no se verá, Bueno, pero me han una. salido canas. Me han salido. Y he perdido salud también, un poco de salud con la Ok. posición se pierde, porque son nervios, pero bueno, todo vale Y la eso pena que al hacías final. deporte todos los días, pero sí Sí, es una prueba hacía bastante deporte, intensa. sí. De hecho, tú que has hecho la carrera universitaria, podrás confirmar perfectamente que no tiene nada que ver el desafío, No, ¿no?, no, de no, haberte sacado tu carrera con opositar. El que no lo ha no hecho, tiene el que nada no que ver. sabe lo que es. No, no, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Incluso yo creo que puede ser un poco, no contraproducente, ¿no? Pero que te puede dar una falsa confianza, ¿eh? Porque, no, la carrera no importa. Lo que sí que hay que tener, a ver, yo sí que es verdad que, a ver, yo nunca he sido mal estudiante, ¿vale? Eso tengo que decirlo. No he sido el mejor, pero yo cuando me pongo, me pongo. Me pongo, y bueno, pero a ver, si hay a una persona que no ha estudiado nunca, o que ha estudiado poco, o como por ejemplo con Tabaquino, ¿no? Que le hizo algo más práctico, él nunca había Sí, estudiado, un módulo de ¿no? formación Pues profesional, de bueno, prevención de riesgos laborales. pues en ese caso pues hace falta una etapa de formación, ¿vale? Hay que tener más paciencia, ¿vale? Es decir, no viene en un día. El proceso es el mismo para todo el mundo, pero a ver, depende de lo que hayas hecho anteriormente, pues va a tener más facilidades o menos, pero siempre desde la igualdad, ¿vale? No, me Siempre gusta desde lo la que tú igualdad, dices, Sergio. Dice que todo el ¿vale? mundo lo vas a conseguir, tú lo vas a Sí, conseguir, pero sí, sí, dependiendo sí. de tus circunstancias personales, familia, trabajo Más. o estudios, pues vas a tardar un poquito más o un poquito menos, Sí. pero conseguir lo vas a conseguir. Sí, y gente que aprueba teniendo hijos, trabajando, eso es muchísimo mérito, ¿eh? Eso es muchísimo mérito y tiene más mérito que lo mío, porque lo mío, a ver, yo he tenido mi tiempo para estudiar, yo también lo he decidido así, también yo he decidido dejar todo y estudiar, ¿no? Pero hay gente que está en una tesitura en la que no puede y entonces pues tiene que hacerlo como puede y bueno, y es mucho mérito, mucho mérito. Si quieres, podemos concluir con las tres preguntas que me gusta Sí, siempre hacer al final de la entrevista. Un mantra o frase que te acompañe, pues, una pues película o serie que nos recomiendes y alguien a sí. que tú piensas que deberíamos entrevistar también aquí en el canal. Pues mira, como te decía, mi mantra este año ha sido oposito, luego existo, ¿no? Pero yo creo que lo voy a dejar ese mantra. Y yo creo que mi mantra es la paciencia, la madre de las ciencias. O sea, hay que ser paciente, hay que saber que es un proceso y tardes 2, 3, 4 años, los que tardes, no lo dejes y persevera. Porque la perseverancia, la constancia es el denominador común de todo el mundo que aprueba. Porque han aprobado 800 personas pero 800 maneras de aprobar. Nadie aprueba de la misma manera, ¿vale? Todo el mundo tiene sus circunstancias, sus dificultades, todo tiene su trasfondo personal que tenemos que superar. Y sea cual sea, sé paciente y persevera. Ok, pues muchas gracias, Sergio. ¿Película, serie o libro que nos Pues recomiendes? mira, una serie que está viendo ahora y que me está gustando mucho, que nunca la había visto antes, es Prison Break. Prison Break es una gran serie que ya tiene unos añitos y tal, pero bueno, está
Como ahora, Sí, para muchos es de las mejores series, ¿no? Que han salido. sí, sí, voy por la segunda temporada ya, ahora que el día 31, ahora el lunes empezamos ya empiezo, pues estoy un poco, pues bueno, también he visto alguna película de prisiones, pero bueno, me está gustando muchísimo esta serie, la verdad que Ahora yo cuando la había empieces visto, pero a trabajar, que no se te escape ninguno, que no, si no no, mira lo que le pasó no, al no, madre Pastillo. mía, no, madre mía. Ok, y ya para acabar, ¿alguna persona o tipo de entrevista que te gustaría que hiciéramos para el canal? Pues una persona, pues mira, si has hecho algunas entrevistas a muchos opositores, pero ahora mismo no me acuerdo si has entrevistado a un padre que haya trabajado y haya sacado la oposición, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Tenemos gente que ha estado trabajando, pero padres de familia es cierto que no. Bueno, pues Pues lo buscaremos. si fuera un opositor, pues un opositor que haya tenido muchas dificultades así, pues siempre va bien, porque a mí, además, las historias personales de otra gente me han ayudado. A mí, yo te digo, la entrevista a Isidro, a Equino, pues a mí a veces me han ayudado en sus consejos y tal. Y yo espero que la gente, que de algunas cosas que he dicho, que se tome lo bueno, ¿vale? Yo pues habré dicho cosas que a lo mejor no son para todo el mundo, como no puede ser de otra manera, pero siempre ayudan. Historias de éxito siempre ayudan. Y que se focalicen en las historias de éxito y no en las historias negativas, que esas se pegan, se extienden mucho y no valen para nada.